Buenos días, el Señor los bendice grandemente. Este es el Ministerio Hispano de la Iglesia Verbo Assembly of God, aquí en Pensilvania. Les damos la bienvenida y los invitamos a estar este tiempo con el Señor, estudiando su palabra y alabando su nombre. Vamos a orar para empezar. Bendito Padre Celestial, yo te doy la honra y la gloria por este momento, por esta oportunidad que tú nos das. Como dice Pablo, Señor, nos has tenido por fieles y nos has puesto en este ministerio. Y aquí estamos por tu voluntad, por tu deseo, porque tú has hecho todo posible de esa manera, Señor. Te doy las gracias con mi familia, Señor Dios, por estar aquí para alabarte y bendecir tu nombre, Señor. Te suplico toques el corazón de todos, abriendo sus oídos, sus corazones, para que ellos escuchen y la palabra haga el trabajo, Señor, con el cual tú has definido, que transforme sus vidas, las cambie, las renueve. Padre, yo en el nombre de Jesús confieso tu poder sobre este tiempo, obrando en nosotros, en los que hacemos este tiempo y en los que escuchan este tiempo, Padre. Lo pongo en tus manos, Señor Dios, para que tú lo bendigas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, alabemos al Señor. Eres tú la única razón, Señor. Señor, en esta mañana. Cierra sus ojos, levante su corazón, levante sus manos. Y exprésele su gratitud.
gratitud al Señor por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Aquel que hizo al ciego se mueve aquí frente a mí, se mueve aquí frente a mí. Aquel que al sordo hizo oír, calla todo mi temor, calla todo mi temor. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios.
lávalas, límpialas, perdona, Señor, nuestros pecados. Tu palabra dice que el que se acerca a ti, te acercas a Él, Señor. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor, y limpiarnos de toda maldad, Señor. Aquí estamos, Señor. Limpia nuestras manos, limpia nuestro corazón, nuestra vieja y perversa y corrupta manera de hacer las cosas, y ayúdanos a hacerlas de una manera nueva, guiados por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Renueva nuestras vidas, Señor. Es nuestra oración en esta mañana, Señor. No nos permitas volver de la cuarentena, Señor, de la misma manera. Renueva nuestras vidas. Límpianos de toda maldad. Y ayúdanos a volver, Señor, a buscarte. A volver a nuestro primer amor, Señor. A amarte a ti sobre todas las cosas. Y no ceder ante la carne, el mundo o Satanás, sino ponerte a ti de primeras, en el trono de nuestro corazón. Toca nuestras vidas, Señor, como un viento suave toca las flores y los campos hoy. Toca nuestras vidas y muévenos hacia ti, Señor. Muévenos hacia ti, Señor. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, en que podemos derramar nuestro corazón delante de ti. Muchas gracias, Señor. A ti sea honra y gloria por siempre y para siempre. Porque aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Amén, amén. Gloria a tu nombre. Amén. Amén. El Señor les bendiga grandemente. Seguimos estudiando la palabra del Señor. Yo sé que estamos en unos tiempos extraños. La gente está como confundida. Estamos saliendo de acuerdo con los planes de los gobiernos locales o federales. Estamos saliendo de rojo a amarillo, de amarillo a verde. Bueno, creo que todavía no hay nadie en verde totalmente. Pero estamos en un tiempo en el que se nos puede confundir muy fácilmente con el ánimo y la alegría de salir otra vez a la calle y hacer las cosas como lo hacíamos antes, y con el temor de que en verdad no hay ningún argumento, no hay ninguna evidencia, pues además de que los contagios han bajado en su mayoría de los estados, o las muertes han bajado, no hay ninguna evidencia de que no estemos expuestos todavía. No hay vacuna, no hay medicamento, y sin embargo todos nos estamos arrojando a las calles como si eso, por dicho, es la necesidad, es la naturaleza del ser humano, ser social. Por eso todo el mundo quiere celebrar, todo el mundo quiere compartir, todo el mundo, y esto en estos días leí algo muy importante, ¿no? Y es qué cosas hemos dejado de hacer y qué cosas necesitamos emprender de nuevo. Qué cosas han perdido valor después de esta crisis y qué cosas han ganado valor después de esta crisis. Hace un mes empecé una serie de mensajes que titulé Preparados para su reencuentro. Y sí, se basaba principalmente, permítanme un momento, se trataba principalmente de Mateo 25, no de 24, porque 24 como que todo el mundo estaba predicando sobre Mateo 24 cuando Jesús explica un poco de los tiempos finales. Y Mateo 25
creo que Jesús hace un esfuerzo por decirnos cómo será el reino de Dios, pero más que cómo será, es quiénes estarán ahí, o cómo debes prepararte para estar en el reino de Dios. Y entonces pudimos abordar diferentes discursos escatológicos o de los fines de los tiempos. El discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos. Y básicamente que incluimos 3 parábolas de juicio. Primero el siervo fiel y el infiel, después las vírgenes prudentes y las no prudentes o insensatas, mejor. Y la última parábola que vimos sobre juicios, vimos sobre los talentos, lo que Dios te ha entregado a ti y por lo que tomará cuentas. Dice, en todos ellos hay algo que Dios entrega y hay algo que Dios evalúa al final. O sea, pretender llegar a Dios sin hacer nada con la vida que nos ha entregado es un error fatal. Esta última lectura que tengo para cerrar esta serie de mensajes tiene que ver con el juicio de las naciones, ubicada también en Mateo 25, del 31 al 46. El juicio de las naciones también es llamado a veces la parábola de las ovejas y los cabritos. ¿Sí? Como que viene Jesús explicándonos y viene la palabra en el Nuevo Testamento hablándonos mucho sobre la salvación por gracia y por la fe en Jesucristo. Y un momento a otro Jesús se detiene a establecer un nuevo elemento con el cual Él va a juzgar en los tiempos finales. Y dice así en la palabra del Señor en Mateo 25, 31, 33. Vamos a leer por porciones. La primera parte tiene que ver con lo siguiente. Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. El 32. Y serán reunidas delante de él todas las gentes, multitudes, naciones, gentiles. Y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabros. Cabritos, voy a decirlo con prudencia. El 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Vamos a parar ahí para explorar esta primera parte. ¿Qué cosas interesantes? Sabemos que el Hijo del Hombre se refiere a Jesús. Él de una manera se autodenominó el Hijo del Hombre, tratando de explicar su humildad con la cual vino en ese momento. El Hijo del Hombre viene en su gloria. Entonces el Hijo del Hombre es una visión de Daniel establecida por Daniel, establecida por diferentes partes de la palabra de Dios. Y Daniel específicamente habla del Hijo del Hombre, y aquí se cumple esta profecía, pero otros libros de la Biblia hablan del Hijo del Hombre, o Jesús mismo habla del Hijo del Hombre, como para referirse a un tono humilde de su posición con la cual vino. Pero no hay humildad, voy a decirlo en esta descripción del Hijo del Hombre, el que viene en poder y gloria. Jesús viene en poder y gloria. Ya no, ¿cierto? En su primera venida, otra observación es que en su primera venida Jesús se vació a sí mismo, llegando a este mundo como siervo, concebido por una virgen soltera, nació en un establo y su cuna fue un pesebre. Como hombre no tuvo un lugar donde reclinar su cabeza. Estos humildes principios tenían un motivo: que habitar entre nosotros como el que menos, pero lleno de gracia y lleno de verdad, y que nos atrajera a Él, no por su belleza, riqueza
o éxito según el mundo, sino por su verdad y su gracia. ¿Sí? Por la sencillez de su palabra, por la autoridad de sus hechos. En cambio, su segunda venida, si eso fue así la primera venida, su segunda venida, el tiempo para ser amable y cortés habrá pasado, porque ya no servirán a ningún propósito las circunstancias de ese momento, las circunstancias de ser humildes de Jesús, ¿cierto? Él vendrá en toda su gloria, en la gloria entregada por el Padre al hacerse obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, con todo su séquito, o sea, con todos sus ángeles, sentado en su trono y con todas las naciones reunidas alrededor de él, bajo sus pies, para hacer juicio sobre ellas. Muy diferente los dos escenarios que acabo de hablar, su primera venida y su segunda venida. ¿Sí? ¿Y cómo es que a quién se refiere? Si eso nos queda claro que Jesús viene como el Rey y Señor, con toda su gloria, con todos sus ángeles, sentado en su trono, con todo el poder que se ha sido entregado. ¿A qué se refiere quien se reúne o se reúne con Él? Todas las gentes, Él reúne todas las gentes, todos los pueblos. ¿Sí? Algunos dicen, según la palabra de Dios, algunos eruditos, algunos estudiosos, que las gentes son los gentiles. Otras gentes, otras personas son hermanos en Cristo que vienen a esa gran celebración, a ese gran juicio, pero que no han escuchado, hermanos en Cristo, unos, otros que no, y también los compone personas que no han escuchado el nombre de Jesús. Como lo dice Romanos 2, 15, que el Señor no tendrá acepción de personas y podrá reunir a toda la multitud para establecer su juicio sobre todas las naciones. Es increíble que si Dios establece un juicio para todas las naciones, si hubiese querido ser específico Jesús, hubiese dicho judíos y gentiles. Pero Jesús no establece una descripción de esa manera. El discurso sobre el juicio de las naciones involucra a toda la gente, judíos y gentiles, cristianos y no cristianos. Son reunidos ante Cristo. ¿Sí? Por eso habla la palabra de todas las gentes. Etene es en griego. Gentes, todas las gentes. Y adicionalmente por último, una última observación sobre esta porción. Jesús, el Hijo del Hombre, separa a la gente en dos grupos, como un pastor separa las ovejas y los cabritos. Entonces cualquiera diría, bueno, las ovejas son los hijos de Dios y los cabritos no son los hijos de Dios. Pero aquí, eso es lo sorprendente, y la teología muestra cómo Jesús lleva un componente de juicio a esta conversación que tiene él con sus apóstoles. Es interesante que hay dos grupos. Uno de cabritos que usualmente no tienen piel y están expuestos. Normalmente los cabritos son colocados en un lugar donde el viento no les dé para que no se enfermen, mientras que las ovejas son más expuestas porque su lana los protege. ¿Sí? Hemos entendido que las ovejas representan al pueblo de Dios, favorecidos por su gracia y su favor y su amor, y que los cabritos en alguna medida hemos entendido que no son el pueblo, y que el pastor es Jesús. Entonces aquí hay tres componentes bien interesantes. ¿Sí? Las ovejas parecen ser las más favorecidas de los dos lados, de las dos, ¿cierto? Frecuentemente se usa
pastores en las escrituras para Dios y para Jesús, y las ovejas frecuentemente es la metáfora a referirse al pueblo de Dios. Entonces, mire, estamos en una situación. Jesús, el buen pastor, Rey y Señor, se sienta sobre su trono y se para en dos grupos. Y establece, a uno lo separa, como si estuviera separando cabritos y otras ovejas. A su derecha las ovejas, a su izquierda los cabritos. Entonces como que todos están en la expectativa, es que estos son los hijos de Dios, y estos son los que no son hijos de Dios, los que han recibido a Cristo, y estos no son los que han recibido a Cristo. Uno esperaría como esa. Entonces, Mateo 25, 34 al 40 nos sigue diciendo, pero los separa para establecer, ¿sí?, para establecer lo que han hecho. En cuanto a lo que hiciste, voy a separarlos, ovejas y cabritos, dice el Señor. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los judíos le respondieron, entonces los justos, los que habían sido separados a su derecha, o sea las ovejas, le respondieron diciendo, Señor, son los justos los que están asombrados y no entienden. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, y ya Jesús no está hablando de siervo, sino respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. ¿Cómo le parece? Tengo otras observaciones para este fragmento también. El pastor se convirtió en rey. Ya no está hablando de un pastor como quien divide las ovejas, no. El rey establece un criterio para separarlas. Y al mismo tiempo va a establecer un criterio para o premiarlas, en este caso a ese primer grupo, o al segundo grupo que vamos a ver, condenarlas. Así como el Señor, el pastor, se convirtió en rey, es increíble que esa misma metáfora, por eso David es conforme al corazón de Dios, porque de pastor él lo llevó a rey. Fíjense cómo está conectada la vida de nosotros como sus siervos con respecto a lo que Él es y Él hace, y Él lo que Él hará y será. ¿Cierto? El rey mismo, ese Jesús descendiente se convirtió en rey, y este mismo rey imparte la bendición del Padre a quienes le dieron socorro de la forma de las 6 misericordias, y mucha gente se queda en esas 6 misericordias. ¿Cuáles son esas 6 misericordias? Comida, bebida, recepción, ropa, cuidado y visita. 6 misericordias: comida, bebida, recepción, hospedaje, podemos descambiarla, ropa, cuidado y visita. Estas buenas obras son llamadas obras de amor bondadoso en la literatura rabínica. En el Antiguo Testamento también son llamadas como obras de amor. ¿Sí? Debemos considerar lo siguiente: son 6 obras de misericordia que ilustran un comportamiento, ¿cierto? Son aspectos globales de lo que debe ser el comportamiento de alguien que ama a Dios. ¿A qué me refiero?
Porque las formas o las posibilidades de tener misericordia son ilimitadas. Al igual que las necesidades no tienen límites. ¿Sí? Es increíble que Dios hizo las formas de misericordia de manera ilimitada porque tenía claridad que las necesidades no tienen límites tampoco. Entonces, una forma de ver la misericordia, ¿sí?, no solamente es en el caso de la comida, ¿sí?, llevar comida, puede ser una, pero invitar a una hamburguesa al hambriento es una buena misericordia. Preparar un plato, o usted ves una persona que está en la calle con necesidad, o conoces una persona que no puede cocinar porque está enferma, y sería bueno llevarle algo, cocinar para ella. Eso es una obra de misericordia. O sea, ahí dentro del tema de la comida hay muchas formas, hay diversidad de formas de tener misericordia con la persona. ¿Qué tal una llanta pinchada, una persona varada? Eso es una forma de misericordia. Porque usted, o llevar a esa persona hasta un lugar donde la puedan desbarar. Eso es hospedaje. No solamente usted dice hospedar a mi familia, hospedar a un vecino, puede hospedar a una persona que realmente lo necesite. Es interesante que la multitud de misericordias nosotros nos quedamos cortos a entender el tamaño y las multiformes formas de hacer misericordia. Y Dios tiene una expectativa sobre eso. El otro aspecto que quiero ver es que Dios ha heredado un reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es interesante que desde antes de la fundación del mundo, Dios conocía ese momento en el cual se iba a sentar y a establecer un juicio. Y por eso había preparado un lugar, un reino para aquellos que aquellos que de acuerdo a las misericordias de Dios, Él lo iba a otorgar, lo iba a entregar. Una herencia es un legado que se imparte por la última voluntad y testamento. Y esto implica un regalo no ganado también. Esto es un regalo no ganado, supuestamente. El hecho de que este reino ha sido preparado para este propósito desde la fundación del mundo muestra que Dios ha planeado este momento desde el principio. O sea, no es un momento en que a Dios se le ocurrió reunirnos para juzgar las naciones. Desde el mismo principio de las cosas, Dios lo formuló. ¿Sí ven? Pero lo que más me sorprende es la sorpresa de los que hacen misericordia. Pareciera que ellos han hecho misericordia de estas 6 que hablamos, o muchas más, ¿cierto? Y no lo notaron, no eran conscientes de esto. Yo creo que sí eran conscientes. Lo que no pensaron era que esa forma de vivir haciendo misericordia con los necesitados, con los más pequeños, iba a tener una consecuencia como esta. Y lo que menos pensaron era que se la estuvieran haciendo a Jesús, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No lo pensaron. Y eran los que estaban recibiendo el premio. Imagínense lo que no estaban recibiendo el premio. No sé si ustedes logran captar la película de la escena de los que están recibiendo el premio y se aterraron de, vamos a recibir un premio por esto. ¡Wow! Quizás algunos pensaron, es que la palabra lo decía, que amáramos al prójimo como a sí mismo. Y había que hacerlo, porque era obedecer la palabra de Dios, pero nunca pensaron que tuviese una retribución. ¿Sí? El rey mismo explica a estos asombrados misericordiosos que todo lo que han hecho
en favor de los pequeños se lo han hecho a Él. Entonces la primera pregunta que salta aquí es, bueno, ¿y quiénes son esos pequeños? La palabra nos puede señalar más o menos 3 grupos de pequeños. ¿Quiénes son esos pequeños? Puede ser toda persona en necesidad. Pueden ser cristianos que hayan estado necesitados. Pero a mí me gusta mucho, los cristianos necesitados, pero especialmente aquellos que se han involucrado en proclamar el Evangelio. Como quiera que sea, esos 3 grupos hablan de necesitados. ¿Sí? Mire ¿por qué hablo de eso? ¿Cómo lo redacta la palabra del Señor? Cuando el Señor Jesús envía en Mateo a los apóstoles, dice: no aprestéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni 2 ropas de vestir, ni zapatos, ni bordón, porque el obrero digno es de su alimento. Está en el 10, 9 al 10. Además les dijo: y cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y esto a mí me ha tocado, casa, ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra. Voy a volverlo a ver. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad o aquella persona. Voy a aumentar ahí, si el Señor me lo permite. O aquella casa. Vuelvo a leer: cualquiera que no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. Del 10 al 14 al 15. Y sigue diciendo: el que os recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced, misericordia de profeta recibe. El favor de profeta recibe. Y el que recibe justo en nombre de justo, merced de justo recibirá. Y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos, ahí está la conexión. Dice Jesús: y cualquiera que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, ¿cómo prefiere describir a los más pequeñitos, como dice Jesús? ¿A toda la gente que está en necesidad? ¿A los cristianos en necesidad? ¿O a los cristianos involucrados en el Evangelio en necesidad? Parece ser, y creo íntimamente está relacionado con aquellos que predicaron la palabra y que predicamos la palabra hoy en día. ¿Cómo hemos sido recibidos? ¿O cómo hemos sido atendidos? ¿Sí? Aunque la iglesia de hoy ha tendido a pensar en los más pequeños como toda persona en necesidad, los estudiosos hoy creen que la intención real de este pasaje es que los más pequeñitos están compuestos por el segundo y tercer grupo, los cristianos en general y los cristianos que están involucrados en la proclamación del Evangelio. ¿Sí? Ahora, quiero entrar en un tema, en el último punto. ¿Sí? En la tercera parte. En el 41, del 41 al 46. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles,
Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogiste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí me lo hiciste. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Es muy, muy sensible. Algunos dirán, bueno, ¿y esto significa que puede haber una forma de escaparse del juicio final, no solo a través de la fe en Jesucristo, sino a través de las obras de misericordia? Es un error pensar así. Las obras de misericordia. Dice que nuestras obras pasadas antes de conocer a Cristo son contadas como trapo de inmundicia. Pero que una vez recibimos a Cristo, nuestras obras, somos hechos, somos levantados como nuevas criaturas para nuevas obras en Cristo Jesús. Luego aquí está hablando de unas obras bajo la influencia de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿cierto? Impactando a un pueblo, especialmente a un pueblo cristiano, o un pueblo que lleva la palabra de Dios. Ahora, Jesús no está replanteando la tesis de que somos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, ¿cierto? Para que nadie se gloríe, y esto es un don de Dios. No está replanteando este hecho. Lo que está haciendo Jesús es determinando un juicio sobre la falta de misericordia de las naciones. Y habla de nuevo sobre una condenación en el lago de fuego y azufre. Hermanos, vivimos en un tiempo muy difícil, con muchas necesidades, con mucha gente necesitada. Y Dios nos ha dado mucho que dar. En Colombia hay un dicho que usan los jovencitos que suben a los carros, a los buses. Dice una monedita que esa no lo va a dejar ni rico ni pobre. A veces, y tiene mucho sentido, tener amor con una persona y darle de comer, de vestido, de hospedaje, tratarlo bien. A veces no es una acción material, es una palabra de aliento. Es un abrazo de decirle estoy contigo. Dios nos ha planteado este juicio basados en el hecho de tener misericordia. Es una invitación a hacer algo diferente ahora que salimos de esta pandemia. Por la gracia de Dios y su favor. Dios nos invita a tener misericordia con su pueblo. No sé si a usted le cuesta tener misericordia con su propia familia, con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos. Misericordia con su hermano en Cristo, sus familias. Misericordia con las familias aquí en la iglesia. Misericordia con el pastor y sus hijos. No sé si usted está haciendo un trabajo de misericordia propuesto, intencional, para alcanzar y bendecir y animar a otras personas. Recuerde que todo lo que haga por las personas, especialmente los hijos de Dios, su familia en Cristo,
y los siervos quienes llevamos el Evangelio, todo lo que haga, todo en favor de ellos, se lo hace a Jesús mismo. Me gusta esto y alguna vez he hablado sobre eso. Jesús lo toma personal. Es un tema personal. Hacer esto con la gente que Él ama, sus pequeñitos, nosotros. Él lo toma de una manera personal. Porque dice, me lo hicieron a mí. Cuando me ayudaron, a mí me lo hicieron. Cuando lo despreciaron, a mí me despreciaron. Cuando me socorrieron alimento, a mí me socorrieron alimento. Lo toma personal. No es un tema liviano para Dios. Es un tema serio para Jesús. El Rey y Señor, quien juzgará como gran juez esta actitud del hombre. ¿Cómo nos preparamos para cerrar entonces esta serie? ¿Cómo nos preparamos para recibir a Dios? Hay instrucciones claras en la palabra, como esta. Tenga misericordia, amad los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Cómo estamos preparándonos? Ahora, si usted no lo ha hecho y estos mensajes llegan a su casa y quiere revise los otros mensajes. Hay muchas cosas que he compartido a través de esos 4 mensajes, 5 mensajes ya, sobre prepararnos. Y es interesante que 40 días, cuarentena, o los 40 días, cuando se habla de 40 días, todo establece un tiempo de preparación para un cambio. ¿Cómo vamos a abordar ahora que salimos de la cuarentena nuestra vida? ¿De la vieja manera con la que hemos vivido nuestra vida, o de una nueva manera como nos invita la palabra del Señor a hacerlo? Acá hay un aspecto sencillo, la misericordia. Pero empecé hace un mes con recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Porque si usted va rumbo si usted no ha recibido a Cristo, va rumbo al infierno, al lago de fuego y azufre, como un avión que va rumbo a caerse. Y su único salvavidas, su única forma de sobrevivir es tomando un paracaídas. Pues Dios también le regaló un paracaídas. ¿Sí? Además del paracaídas, el Señor le da 3 regalos maravillosos para su vida. La palabra, su espíritu, la palabra y una familia nueva, la iglesia. Pero además lo invita a tener una relación íntima con Él. Y además de tener una relación íntima con Él, de aceite, para que su vida cambie, se ilumine toda oscuridad, no solamente la suya, sino la que está alrededor, en su familia, con sus vecinos, en su trabajo. También lo invita a pensar en los recursos, en los talentos que Dios le ha dado. Y por último, lo invita a tener misericordia. Salvación, regalos para la vida, intimidad, talento, misericordia. 5 cosas que Dios nos ha dado para estar listos para ese reencuentro. Pero 5 cosas que nos ha dado para estar listos o para emprender un viaje de trabajo con estas 5 cosas a partir de que termine esta cuarentena. Lo invito a pensar en esto, hermano. Dios le ama. Dios le ama. Y como un padre anhela verlo a usted muy bien, la obediencia produce bendición. La desobediencia conlleva disciplina. Evítese la disciplina. Obedezca la palabra del Señor y enfoque su vida en hacer estas 5 cosas que, según la palabra de Dios, prosperan la vida de las personas y la llevan a un conocimiento de Dios, a una transformación de su vida y a un impacto de su vida en la vida de otros. Dios le bendiga. Les amamos mucho. Déjenme orar por usted para terminar. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias por esta serie de mensajes, Señor. Y te pido sigas bendiciendo y tocando la vida de las personas
de mis hermanos y amigos, mis hermanos en Cristo, de todas las familias que nos escuchan. Permítenos, ayúdanos a no ser tan solo oidores, sino ser hacedores, Señor. Gracias, Señor Dios, por ese regalo maravilloso de tu salvación, por esos regalos para la vida, tu palabra, tu Espíritu Santo y la iglesia, por el regalo de la intimidad contigo, Señor Dios, por el regalo, Señor, por la oportunidad, Señor Dios, de poder desarrollar talentos para alcanzar a otros, para servir a otros, Señor Dios, y por último, de esa misericordia que tú anhelas tengamos, Señor. Padre, gracias por estos regalos maravillosos. Ayúdanos a aprovecharlos y a hacer una avalancha de cambios en nuestra vida a partir de que salgamos de esta cuarentena, Señor. Permítenos pensar en ellas y actuar en ellas en el nombre de Jesús, bajo tu autoridad y tu bendición. Te lo pido en Cristo Jesús, Padre bueno. Amén, amén. El Señor les bendice. Una buena semana para todos. Pronto estaremos compartiéndoles las nuevas fechas de reapertura de la iglesia. Estaremos reabriendo los servicios con toda la comunidad, con las recomendaciones que las autoridades nos han dado. Dios les bendiga. Una buena tarde.